Buenas amigos de YouTube, mi nombre es Henry David Ríos Mesa, estudiante de la Universidad de La Guajira, sede Maicao. En este video tutorial explicaremos acerca de árboles binarios. Bueno, antes de aclarar algorítmicamente qué es un árbol, miremos primero su definición. Bueno, un árbol binario. Un árbol binario es una estructura de datos en la cual cada nodo puede tener un hijo izquierdo y un hijo derecho. Esta sería la condición. No pueden tener más de dos hijos, de ahí el nombre binario. Si algún hijo tiene como referencia null, es decir, no almacena ningún dato, entonces este es llamado un nodo externo. En el caso contrario, el hijo es llamado un nodo interno. Usos comunes de los árboles binarios son los árboles binarios de búsqueda y los montículos binarios. Aquí tenemos un ejemplo claro de que es un árbol. Ahora más adelante explicaremos sus elementos. Bueno, nos dicen que los elementos de los conceptos del árbol serían nodo hijo, un nodo padre, un nodo raíz, un nodo hoja, nivel y altura. Bueno, ¿qué es el nodo hijo? Dice que cualquiera de los nodos apuntado por uno de los nodos del árbol. En el ejemplo, ¿quién serían los hijos? Los hijos serían todos los valores excepto la raíz. ¿Quién sería la raíz? 8. Entonces este sería un hijo, este también, este también, este también, este y así sucesivamente. Como dice en la diapositiva, todos excepto la raíz. Nodo padre es el nodo que contiene un puntero al nodo actual. En el ejemplo, ¿quién sería el nodo padre? Serían únicamente los que tienen hijos. El 8, que su hijo es el 3 y el 10, el 3 que su hijo es el 1 y el 6, el 6 que su hijo es el 4 y el 7 y el 14 que tiene 3. O sea que un padre puede tener o dos hijos o un hijo, se considera padre. Nodo raíz es el nodo que no tiene padre. En este caso es el nodo al que nos referimos al árbol, que sería ¿quién? El 8, o sea el del comienzo. Nodo hoja, el nodo hoja son los que no tienen hijos. En este caso, en el ejemplo, los que no tienen hijos serían, por favor el mouse, serían el 1, el 4, el 7 y el 13. Estos nodos se llamarían nodos hoja porque no tienen hijos. Nivel, bueno, el nivel se define para cada elemento del árbol como la distancia a la raíz medida en nodos. El nivel de la raíz es 0 y el de sus hijos 1. Así sucesivamente. En el ejemplo, el nivel sería 3. ¿Por qué? Si tomamos como dice la definición, comenzamos de aquí que es la raíz, nos dice que el nivel de la raíz es 0. Y desde ahí comenzaríamos a contar. Sería 0, 1 esta línea, 2 y 3. De esta forma tenemos que el nivel es 3. Una de las posibles razones que a veces se equivocan las personas es confundir el nivel con la altura. El nivel con la altura es muy distinto. En la altura se contaría un nivel más o se comenzaría desde 1. Como nos dice, la altura de un árbol se define como el nivel del nodo mayor nivel, como cada uno de los nodos de un árbol puede considerarse a su vez como la raíz de un árbol. En el ejemplo sería la altura 4. Comenzaríamos contando un nodo más. Si el nivel es 3, la altura es 4. Si el nivel es 5, la altura sería 6. Otra definición que tenemos es el factor de equilibrio. ¿Qué es el factor de equilibrio? Cada nodo, además de la información que se pretende almacenar, debe tener los dos punteros a los árboles, derecho e izquierdo, igual que los árboles binarios de búsqueda ABB. Y además el dato que controla el factor de equilibrio sería una diferencia. En este caso, FE es igual a la altura del subárbol derecho menos la altura del subárbol izquierdo.
como lo vemos en el ejemplo, si nosotros partimos este árbol en dos pedazos, este de esta parte aquí sería el subárbol izquierdo y este de este lado sería el subárbol derecho. Y entonces nos dice que la altura por definición es o menos 1, o 0 o 1. Si es mayor que 0, si es 0, el nodo está equilibrado y sus árboles tienen exactamente la misma altura. Si es 1, el nodo está equilibrado y su árbol derecho es un nivel más. Y si es menos 1, entonces el árbol izquierdo tiene un nivel menos. Bueno, ya después de haber visto qué eran cada árbol y todo eso, miremos ahora qué es un recorrido de un árbol binario. Normalmente los recorridos del árbol binario se puede definir en tres, que son el preorden, el inorden o entreorden y el posorden. ¿Qué es el preorden? Según la teoría de los árboles nos dice que sería raíz izquierdo-derecho. ¿Qué es esto? Dice que para recorrer un árbol binario no nacido en preorden hay que realizar las siguientes operaciones recursivamente en cada nodo. Nos dice que primero debemos visitar la raíz, después que atravesemos el subárbol izquierdo y después atravese el subárbol derecho. El inorden, ¿qué nos dice? Izquierdo, raíz derecha. En este caso la raíz se modifica, pasaría la raíz para acá y el izquierdo para acá. Sería recorrer. Primero atraviese el árbol izquierdo, después visite la raíz. Y de último, atravesar el derecho. El posorden vuelve y se cambia. El izquierdo queda en el mismo y ahora se cambia el derecho. El derecho pasa a ser raíz. Y la raíz es el derecho. Entonces aquí nos dice que primero recorremos el izquierdo, después el árbol derecho y después visitamos la raíz. Esto lo explicaremos más adelante en un árbol. En general la diferencia entre preorden, inorden y posorden es cuando se recorre la raíz. En los tres se recorre primero el árbol izquierdo y luego el derecho, como decíamos. En preorden la raíz se recorre antes que los recorridos de los árboles izquierdos y derechos. En inorden la raíz se recorre entre los recorridos de los árboles izquierdo y derecho. Y en posorden la raíz se recorre después de los recorridos por el árbol izquierdo y el derecho. Preorden antes, inorden en medio y posorden después. Aquí tenemos un sencillo ejemplo. Nos dice los tres recorridos. Entonces nos dice árbol binario, preorden. Nos dice que es A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Si tomamos como referencia a la teoría sería raíz izquierdo-derecha. Entonces mirémonos aquí. Si nos centramos en A sería la raíz. ¿Qué viene ahora? Izquierdo. Entonces ¿quién es izquierdo? ¿Quién está a la izquierda de A? Sería B. Pero B tiene un hijo izquierdo. Entonces sería A, B, C. ¿Cierto? ¿Verdad? Entonces C no tiene hijo izquierdo ni tiene derecho. Se devuelve a la raíz y como B tiene hijo derecho, entonces sería izquierdo-derecho. Se va a D. Pero D tampoco tiene izquierdo, tiene derecho. Entonces se va a E. De esta forma recorrimos el primer subárbol y quedaría de la siguiente forma: A, B, C, D, E. Ahora nos vamos al siguiente subárbol. ¿Quién sería? F. ¿F tiene izquierdo? No. Pero si tiene hijo derecho. Entonces nos tomamos a G. G ahora pregunta: ¿G tiene hijo izquierdo? Sí. ¿Quién sería? H. Pero H también tiene un hijo izquierdo. ¿Quién sería? I. I no tiene hijo izquierdo ni tiene derecho. Pero H sí tiene derecho. Entonces H se va para J. De esta forma nos quedaría F, G, H, I, J. Entonces ese sería el recorrido en preorden. Ahora vendría entreorden o inorden. ¿Qué nos dice inorden? Izquierda, raíz derecho. Primero visitamos el extremo más izquierdo. ¿Cuál sería el extremo más izquierdo de este árbol? C. ¿Por qué C? Porque es el extremo más izquierdo que existe. Entonces visitamos el izquierdo. ¿Quién pasaría a ser la raíz? ¿Quién es raíz? B, ¿verdad? Después nos vamos para el derecho. ¿Quién sería?
D, ¿verdad? Entonces sería CBD. Pero D también tiene derecho. Tiene un hijo derecho que sería E. Entonces, nuestro árbol hasta ahora quedaría CBDE. Entonces, como es izquierdo, raíz derecho, pasamos a la raíz que sería A. Pero A, ya pusimos todos estos hijos izquierdos. Entonces se va al derecho. ¿Sería quién? F. F tiene, como F tiene ese hijo derecho, necesitamos el extremo más izquierdo. ¿Quién sería el extremo más izquierdo? I. Pasamos a I. Después pasamos a H. Después a G. Y terminamos en raíz, que sería G. De esta manera sería el recorrido de inorden. Ahora nos vamos a posorden. Posorden, ¿qué nos dice? Nos dice que es izquierdo, derecho, raíz. Visitamos izquierdo de nuevo. ¿Quién sería? C, ¿verdad? Visitamos el derecho. Vemos que el derecho de B es D, pero D tiene un hijo derecho, que sería E. Por tanto quedaría CE, o sea, no sería D sino E porque tiene un hijo derecho. Entonces nos quedaría C, E, D. Y visitas en raíz, quedaría B. Ahora nos vamos al extremo más izquierdo. ¿Cuál sería el extremo más izquierdo del árbol? I, ¿verdad? I, izquierdo. Nos vamos al derecho que es J. Y visitamos raíz. Pero como ya estos son raíz y estos son raíz, entonces visitaríamos raíz, raíz, raíz. Entonces de esta forma nos quedaría CDE, raíz, raíz, I, H, I, J, H, G, F, como nos muestra en la figura. Bueno, ahora implementación de un algoritmo. Creación de un árbol binario y recorrido en C++ Borland 3.1. Bueno, ya viendo la teoría y viendo la definición del árbol, de sus recorridos, de sus elementos, ahora implementaremos un árbol que tenemos aquí planteado en cadena de caracteres, ya sea tomando cualquier información. En este caso, por acá lo tenemos, es informaciones de sistema, donde nos dice redes, procesadores, tarjetas de video, Android, Linux, Mac, kernel. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Implementar este árbol en el código. Este código lo vamos a plasmar en el compilador Borland 3.1 de la siguiente forma. Terminamos aquí y nos vamos hacia allá. Bueno, amigos de YouTube, ya después de haber terminado la parte de la definición de árboles binarios, los recorridos y cómo recorrer en preorden, inorden y posorden, ahora implementaremos eso que vimos en un código. En este caso, C++. Vamos a nuestra máquina virtual y por acá tengo el código. Bueno, este código es hecho con estructura de datos y apuntadores. De pronto se va a tornar un poco difícil de entender porque esto se tiende a estructura de datos no lineales, entonces es un poco más abstracto, pero sé que si lo hacemos poco a poco se entenderá. Entonces, ¿qué hacemos primero? Bueno, se declaran nuestras librerías, aquí las tenemos, declarar nuestras librerías, y creamos una estructura que se va a llamar ARBB. En este caso, ahí le vamos a almacenar un dato char que se va a llamar info, y a esa estructura la vamos a amarrar con dos apuntadores que serían izquierdo y derecho. ¿Quién van a ser izquierdo y derecho? Izquierdo van a ser los que nos van a enlazar los árboles, ya sea los árboles izquierdos y derechos. Otro apuntador rama y otro apuntador árbol. La rama se va a encargar de hacer los árboles y árbol de amarrar la estructura. Aquí creamos nuestras funciones. Una función crear que va a devolver y va a recibir datos.
una función recorrido y unas prefunciones que nos van a hacer el llamado de la preorden, inorden y posorden. Nos vamos a nuestra función main. Declaramos un char elemento máximo, que es el que va a recibir los datos y los va a mandar a la función. Hacemos un do while. Como vamos a trabajar con menú, en el menú nos dice menú principal, crear un árbol binario, recorrer y 5 salidas. Entonces él va a tomar la decisión mientras por este medio del case el usuario digite cualquier tecla, ya sea 1, 3 o 5. Bueno, si el usuario ingresa el 1, inmediatamente el algoritmo se va a ir aquí a la función creación, que nos dice aquí que árbol va a ser igual a new árbol. Aquí va a crear el espacio en memoria para asignarle el valor a info. Entonces aquí nos dice función creación, ingrese la raíz. El usuario ingresa la raíz, la obtiene con él y llama a la función crear, devuelve el valor L. Busquémosla por acá. Aquí está la función crear. Nos dice árbol binario y aquí es donde obtiene, donde lo iguala con info. Nos dice que árbol que apunta a info es igual a L. Se utiliza la función strcopy porque en este caso estamos trabajando con cadena de caracteres. Si cuando se trabaja en C++ con cadena de caracteres debemos utilizar strcopy para ¿cómo se diría? Para igualar un dato. Porque acuérdense que si igualamos normalmente, él va a decir que no encuentra, porque en este caso se va a referir a ya sea un entero o a una sola cadena. En este caso, como estamos utilizando cadena de caracteres, o sea un nombre largo, un nombre puede ser con espacio, entonces se va a descompilar el algoritmo. De este caso utilizamos este strcopy y nos dice que a lo que vale L lo inserta en info, o sea la información que vimos arriba. Bueno, acá tenemos otro apuntador que nos dice árbol derecha es igual a null y árbol izquierda es igual a null. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el árbol de la derecha va a estar vacío y el de la izquierda vacío, porque en este caso todavía no le hemos metido elementos. Declaramos dos variables des y is, que será derecho e izquierda, y preguntamos, la raíz tiene hijo, o sea la raíz, porque aquí está árbol info, aquí tomaría la raíz, y dice tiene hijo izquierdo. Entonces el usuario presiona si tiene hijo izquierdo, él mira su árbol, ya no sé si lo tenga en una hoja o en algún lado. Entonces le dice que si tiene hijo izquierdo que presione 1, si no 2. Entonces si él presiona 1, entra aquí al sí, lo iguala y dice rama es igual a new árbol. Crea un espacio en memoria con rama y guarda el valor, que sería árbol de la izquierda, o sea que hace un árbol en la izquierda. Bueno, cuando ya el usuario ingresa el elemento. Aquí primero se compara, ahora ingresa el elemento. ¿Quién sería? El usuario ingresó su elemento aquí y ese elemento ahora pasa a ser árbol izquierdo. O sea que esto aquí hace una función recursiva. Estamos utilizando recursividad. Entonces, como está haciendo recursiva, llama a su misma función de nuevo y manda sus parámetros. En este caso vuelve acá arriba al crear y hace el bloque de instrucciones. Pero en este caso este algoritmo va trabajando de la siguiente forma. Cuando el usuario inserta un 1, él hace su bloque de instrucciones e ingresa el elemento. En este caso, en la primera opción, árbol info sería la raíz. Entonces trabaja con la raíz. Si ustedes inmediatamente le dicen que él no tiene hijo izquierdo, le va a parecer que no. Y entonces hace de lo contrario, donde dice que árbol izquierdo es igual a nulo, o sea que ahí no hay nada. Y entonces inmediatamente se iría a este else. Pongamos ese ejemplo que no tenga hijo izquierdo, o sea que solo ingresaste la raíz y no tenga hijo izquierdo. Se va aquí al otro else y nos dice, entonces si no tiene izquierdo tiene hijo derecho. Ingrese sí si tiene hijo izquierdo, ingrese 2 si no tiene hijo izquierdo. Entonces supongamos que el usuario también ingresó 2, se va aquí al otro else y dice que árbol de la derecha es igual a null. Entonces por tanto solo te va a mostrar la raíz, se va a salir del recorrido y ya tendrías que utilizar la función recorrido para ver qué recorrido hizo el árbol.
De esta manera funciona el algoritmo. Pero ¿qué pasa cuando el usuario tiene 1? Cuando la raíz sí tiene hijo izquierdo, sería aquí. Él entra aquí, crea el espacio en memoria, vuelve y llama a la función. Pero en este caso, cuando devuelva aquí la función, ya no va a trabajar con la raíz, sino con el valor que ingresó. O sea, en este caso, vamos a poner el ejemplo. Este es el ejemplo. Supongamos que redes sería la raíz. Él ingresa redes. Él ingresa redes. Hace su bloque de instrucciones. Le vamos a decir que si tiene hijo izquierdo, porque si tiene. En este caso el hijo izquierdo es LAN. Como lo podemos observar, es LAN. Entonces, él entra, hace su bloque de instrucciones y ya no va a devolver la raíz, sino LAN. Hace la recursividad y vuelve otra vez aquí arriba al árbol. Pero ya no va a devolver la raíz, sino a LAN. O sea que aquí ya no va a ir info, sino árbol izquierdo. Y va a comenzar a comparar este también. Y va a decir, ¿tiene hijo izquierdo? Si tiene hijo izquierdo, un de 1. ¿Cierto? Si no, entonces pasa lo que les dije ahorita, que se va aquí al else, o sea que no tiene hijo izquierdo. Y así sucesivamente. Cuando tú ingreses el otro, ¿quién sería el hijo izquierdo de este? Sería One. Sería One, que sería este de acá. El hijo izquierdo sería One. Entonces ya él pasaría otra vez a devolverse a la función, pero ya no va a trabajar con LAN, sino con One aquí. Hace el bloque de instrucciones y hace la recursividad. Él hace la recursividad tanto con este ciclo, tanto con el ciclo de la derecha. Perdonen aquí. Perdonen aquí un momento. Me pasó este algoritmo aquí. Entonces, aquí, como decíamos, de esta forma, si tiene hijo izquierdo, hace su recursividad en el lado izquierdo. Si tiene hijo derecho, hace su recursividad en el lado derecho. Y así sucesivamente. Así sucesivamente lo va haciendo hasta llegar a una recursividad. Más adelante, cuando mostremos, les voy a decir por qué él hace una recursividad. Bueno, ahora explicaremos la otra función. ¿Cuál sería? Recorrer, que sería 3. Entonces esta función la declaré como recorrido. Entonces si el usuario usa 3, se iría a esta función, recorrido. Aquí también hay un submenú donde dice que recorrido en inorden, recorrido en inorden, recorrido en preorden y recorrido en posorden, y 0 salida. Pues si el usuario ingresa 1, estaría el recorrido en inorden. ¿Qué hace la función? Por medio de un switch se va al primer caso. Nos dice primero que árbol es diferente de null. En este caso hace la comparación para ver si el árbol no está vacío. Si el árbol inmediatamente, supongamos el usuario no ingresa, cuando vaya a compilar no ingresa, no crea el árbol y va a mirar los órdenes, los recorridos, e inmediatamente le va a decir que no existe un árbol, que error y no hay árbol creado, presiona una tecla para continuar. Porque inmediatamente él está comparando en el puntero árbol si es diferente de null. De esta manera no hay árbol, está vacío. Si esto no cumple, entonces él inmediatamente se va aquí a la función inorden y llama a inor. ¿Quién sería inor? Una función que está llamada como in. Sería esta. ¿Y qué nos dice esa? Nos dice que también dice que si árbol diferente de null, ella va a entrar. En este caso sí va a entrar porque supongamos que ya
ingresamos todos esos datos que tenemos del árbol. Entonces, ¿qué nos hace? Nos hace la teoría, que sería ¿quién? Izquierda, ¿quién es árbol info? Raíz. ¿Y quién es derecha? Árbol derecha. Entonces, cuando él llega aquí, llama ya la recursividad. Y aquí, lo que hay allá arriba, lo que ingresamos, cuando ingresamos con la recursividad, nos guarda aquí el valor. Entonces nos imprime este valor y nos imprime la raíz y los valores que estén en la derecha. Entonces aquí también es otra recursividad. Este algoritmo es totalmente recursivo porque se apoya entre funciones. Funciones con parámetros y funciones sin parámetros, o sea, funciones que no devuelven. Entonces en este caso, aquí llama la teoría que sería izquierda, raíz, derecha. Eso sería para la función. Si inmediatamente el usuario ingresa, supongamos, preorden, hace lo mismo también. Primero se cerciora de que el árbol no esté vacío y se va aquí a la función y dice lo mismo. Árbol diferente de null, pero acá ya sí cambia. Si se notan la diferencia, crea la teoría, o sea que aquí cambia la raíz. Aquí imprimiría primero raíz, después izquierda y después derecha. O sea, hace lo que vimos anteriormente en la diapositiva. Cumple la teoría que sería raíz izquierda derecha y aquí izquierda raíz derecha. Si el usuario entonces utiliza la opción de posorden, hace el misma recursividad y se va aquí a hacer bloque de instrucciones, pero ahora nos dice izquierda derecha raíz, como vimos en el video, izquierda derecha raíz. Bueno, de esta manera se trabaja en el algoritmo creado, totalmente recursivo, con estructura de datos. Bueno, ahora ya después de haber visto las funciones de preorden, posorden y inorden y la explicación de la recursividad del algoritmo, procederemos a ejecutar nuestro programa y ver si cumple con los árboles que le insertemos. Por acá tengo un árbol, está en la diapositiva. Insertaremos este árbol para ver cómo trabaja el algoritmo y si nos hace los tres recorridos bien. Bueno, entonces miremos ahora. Ejecutamos y nos dice menú principal, inserte 1, crea una función de un árbol binario, 3 recorrer y 5 salir. Le vamos a presionar 1. Me dice ingrese la raíz. ¿Quién sería la raíz en este caso? Redes. Redes. Ahora nos hace la recursividad. Que digo, aquí todavía aún no la hace. Aquí solamente está ingresando en árbol info. Sería la raíz. Nos dice redes tiene hijo izquierdo. Presione 1 sí, si no 3. Ven, ingresamos 1. Porque si tiene hijo izquierdo, ¿quién sería el hijo izquierdo de redes? Sería LAN. Aquí lo vemos, LAN. Ahora aquí nos hace la recursividad. Ya ven que no nos pone la raíz sino el elemento. LAN tiene hijo izquierdo. Miramos si tiene hijo izquierdo. ¿Quién sería WLAN? Ingresamos WLAN. Ahora nos vuelve y nos hace la recursividad. WLAN tiene hijo izquierdo. Miramos. Sí, ¿quién sería? PC. Ingresamos PC. Me dice PC tiene hijo izquierdo. Miramos. No, no tiene hijo izquierdo ni tampoco tiene derecho. Por tanto ahí muere. Entonces, ¿qué presionaríamos? 3. 3 tiene hijo derecho, tampoco 3. Ahora vuelve a la función recursiva porque había guardado el anterior. ¿Quién sería? WLAN. WLAN tiene hijo derecho. WLAN tiene hijo derecho. Miremos. Si tiene. ¿Quién sería? Intel. Entonces le damos 1. Ingresamos Intel. Vuelve a hacer la recursividad y dice Intel tiene hijo izquierdo. Miramos. Intel tiene hijo, sí señor. Sería que nos pregunta, ¿kernel tiene hijo izquierdo? No, tampoco tiene derecho. Entonces ingresamos 3. ¿Kernel tiene hijo derecho? No, 3. Ahora nos dice Intel tiene hijo derecho.
Intel tiene hijo derecho, sí. ¿Quién sería? Matt. Entonces, como es Matt, le colocamos 1, damos Matt. Dice, Matt tiene hijo izquierdo. No, tampoco tiene derecho. 3. Ahora se va LAN. Nos dice, LAN tiene hijo derecho. Sí. ¿Quién es? Man. Le damos 1. Ingresamos Man. Man tiene hijo izquierdo. No, tampoco tiene derecho. Entonces ingresamos 3. Ahora dice, Redes tiene hijo derecho. Ya completamos nuestro primer subárbol, que sería este de acá. Ahora vamos con el siguiente subárbol, que sería Redes. Redes tiene hijo derecho, sí. ¿Quién es? Juan. Ingresamos Juan. Juan tiene hijo izquierdo. Juan tiene hijo izquierdo. Sí. ¿Quién sería? USB. Si lo logramos ver, es USB. Ingresamos USB. Ahora nos dice, USB tiene hijo izquierdo. Miramos de nuevo. USB si tiene hijo izquierdo sería AMD. Pero aquí ingresamos AMD. AMD tiene hijo izquierdo. Miramos. No, no tiene hijo izquierdo. Pero si tiene derecho. Entonces, ingresamos. ¿Tiene hijo derecho? Sí. Ingresamos 1. ¿Quién sería? Android. Dice, Android tiene hijo izquierdo. Sí. ¿Qué digo? No. Ni tampoco tiene derecho. Entonces aquí muere Android. Sería 3. Dice, USB tiene hijo derecho. USB tiene hijo derecho. No. Juan tiene hijo derecho. Juan tiene hijo derecho. Sí. ¿Quién sería? PCI. PCI. PCI tiene hijo izquierdo. Sí. ¿Quién es? Nvidia. A ver, Nvidia. ¿Nvidia tiene hijo izquierdo? Sí. ¿Qué digo? Tienes derecho. ¿Qué sería quién? Si vemos aquí Nvidia, Linux. Entonces le damos porque tienes derecho. Colocamos aquí, ingresa elemento Linux. Linux. Ahora, ¿Linux tiene hijo izquierdo? No. No. ¿Linux tiene hijo izquierdo? ¿Derecho? Tampoco. Ahora nos dice, ¿PCI tiene hijo derecho? Sí. ¿Quién es? Radeon. Radeon. Ahora nos dice, ¿Radeon tiene hijo de izquierdo? No. ¿Radeon tiene hijo derecho? Tampoco, porque es un nodo hoja. Entonces le damos 3. Y nos dice presiona una tecla para continuar. O sea que ha completado los recorridos de la recursividad y por tanto ha completado el árbol. Le damos ahora en recorrer. Nos dice recorrido en orden. Ingresamos 1. Nos dice que la función en inorden quedaría de la siguiente forma: PC, WLAN, kernel, Intel, Mac, LAN, MAN, redes, AMD, Android, USB, Juan, Nvidia, Linux, PCI, Radeon. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta de que nuestro algoritmo está perfectamente? Si nosotros logramos ver redes es la raíz y la función inorden en la raíz siempre queda atender en el medio. O sea, si contamos de aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que deben haber 7. Porque acuérdense que les dije que el árbol era de un factor de equilibrio de -1. Entonces, por tanto, aquí de este lado deben haber 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, 7 menos 8 nos daría -1. Por tanto, este árbol no es equilibrado y tiene un grado de -1. Entonces, por tanto, podemos decir que se hizo el inorden bien, porque las redes, que es la raíz, se encuentra en el medio. Si le damos presionar una tecla para continuar, ahora le decimos que nos haga preorden, que sería 3. Nos dicen, preorden nos dice que es raíz izquierda derecha. Miren, aquí la raíz se encuentra en el primer
primer elemento. Dice redes LAN, WLAN, PC, Intel, kernel, MAC, MAN, WAN, USB, AMD, Android, Nvidia, Linux y Radeon. Entonces nos está haciendo el algoritmo bien, o sea, aquí nos está poniendo la raíz. En este caso la raíz en preorden va en el comienzo, en inorden va en el medio y en posorden va al final. Entonces miren, de pronto podrán observar y dicen, pero hacer los recorridos, ¿por qué no hacerlo manualmente aquí? Si nos podemos de pronto hacer el recorrido aquí manualmente, nos vamos a demorar. Pues por acá se pudo haber explicado que cómo se hacía, y si ven claramente aquí se ve que miren, aquí es la raíz A, y miren que aquí, como este es un árbol que no es equilibrado, miren, o sea, este también tiene un factor de equilibrio de -1, acá hay 5 elementos y aquí hay 4, por tanto no es equilibrado, pero si notan ver, la raíz se encuentra en el medio, y aquí se encuentra en el comienzo, y aquí en el final. Por tanto podríamos decir que el código está perfectamente, o sea, no existe la posibilidad de que se haya equivocado aquí, porque todo lo maneja la raíz. Si la raíz se encuentra bien y los hijos se encuentran bien, el algoritmo debe estar perfecto. Bueno, ahora comprobemos la posorden 5. Y miren, ya no se encuentra aquí. Miren redes donde se encuentra. Redes se encontraría al final. Entonces, por tanto, podríamos decir que nuestro algoritmo está perfectamente bueno. Si nos damos de cuenta, vamos a salir ahora, nos dice presiona una tecla y completamente. Como es una estructura de datos no lineal, podemos recorrer queramos. Si le damos de nuevo, el algoritmo no se va a borrar. Si le damos 0 salir, él se sale. Si queremos ya crear un nuevo árbol, se borraría lo que ya hemos colocado, y si le damos a salir, se sale el algoritmo. Entonces, bueno, amigos, eso fue todo. Fue un placer haber explicado lo que son árboles binarios, sus recorridos y el algoritmo. Si en un momento del video no me entendieron un poco, pues yo los invitaría a que repasen un poco sobre esto, pues no es un tema que es de entender enseguida, es de darle, repasar y entender y darle firmemente, porque, o sea, no es un tema que lo vamos a aprender de la noche a la mañana, es algo que hay que estudiar bastante para aprenderlo. Entonces hice este tutorial por medio de eso, para poder enseñar lo que yo sé y lo que puedo brindarles a ustedes. Entonces, muchas gracias. Acá en los comentarios dejo, en la descripción dejo el algoritmo montado para el que lo quiera utilizar y lo quiera detallar más, y dejo mi video. Muchas gracias por todo. Mi nombre es Henry, soy estudiante de la Universidad de La Guajira, sede Maicao, y hasta luego.